¿Cómo andan amigos y amigas del canal? Espero que estén pasando una muy bonita tarde. Hoy nos encontramos de vuelta con Ernesto. ¿Cómo andás, Ernesto? ¿Bien? Juan, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Todo tranquilo, todo tranquilo. Y tenemos un invitado especial. Ariel, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Hola, ¿todo bien? Ariel, te quería arrancar consultando para que la gente un poco te conozca. Vos sos licenciado en psicología, ¿no? Sí, me recibí de licenciado en psicología el año pasado de la Universidad de Flores. La verdad, una carrera hermosa, divina. Me suena de algún lado esa facultad, me parece que la conozco. Estamos ahí, somos casi, a mí me queda un año y medio más o menos para recibirme y, y bueno, también en la misma facultad. Así que compartimos de profesor a Ernesto, ¿no? Exacto, sí, he aprendido mucho de él. Aprendido mucho de él. Pero recién Ernest nos contaba también que vos estabas dando un poco la clase de... ¿Cuál es la materia que estás? ¿Cómo se Biología y llama? neurofisiología del comportamiento. Neurofisiología. Yo cuando me anoté digo, ¿qué título, ¿no? ¿Qué título? Neurofisiología del comportamiento. Qué lindo, está bien. Y vos estás dando actualmente, estás dando ¿en qué turno? En el turno noche. Turno Actualmente noche. estoy dando en el turno noche, sí. Virtual, ¿no? Virtual, sí. Todo Virtual. virtualizado. Virtual, ok, ok. ¿Qué te llamó la atención de esa materia que te pusiste ahí como profe, como ayudante? La verdad es que cuando entré me sentí impactado con el título de la materia. Eh, no fue como un impacto positivo en la primera instancia. Mira, Eh, pero después, cuando uno empieza a comprender que justamente el entender cómo funciona, ¿no? Todo el sistema nervioso central, ¿no? El organismo en sí, eh, sirve, es fundamental, es una pata fundamental para nuestra labor como psicólogos, se torna muchísimo más interesante, ¿no? Te permite tener una perspectiva mucho más profunda de la sintomatología, ¿no? sí, sobre todo para no caer en la tentación de psicologizar todo, que a veces pasa, ¿no? Muchas veces tenés esa tentación de psicologizar todo y de que todo pase por la mente y decís, no, pará, hay cosas que son orgánicas, por más que si le quiero encontrar la vuelta, llego a teorizar que puede venir, pero no, hay cosas que tienen sustrato y la materia te da eso, te da ese plafón, ese recorrido que está bueno tenerlo y ese conocimiento y aparte de conocimiento técnico y también empezás a entender cómo funcionan los neurotransmisores, las neuronas, la psicofarmacología, empezás a entrar en ese mundo que también está bueno y sobre todo para la gente que después se quiera dedicar, aunque sea en el área de psicología, viene un médico, un psiquiatra como Ernesto y te dice, mira, yo le estoy dando esto, esto y esto y vos entendés de qué se trata un poco el cuadro y por dónde lo va a encarar. Exacto. No olvidarnos que somos individuos biopsicosociales, ¿no? Que hay una parte fundamental que es biológica. Exactamente, exactamente. Y ahí está un poco el tema hormonal, ¿no, Ernest? Que juega un papel importantísimo. Y sí, sí, porque nosotros en episodios anteriores hemos charlado un poco de cuál es la relación que hay entre nuestro cerebro y otras partes del cuerpo. Y a veces parte del cuerpo lo podemos entender como, no sé, un brazo, pero también a veces hay que entenderlo como algo menos evidente, que no está tan a la vista nuestra como puede ser órganos, ¿sí? Que están produciendo algún compuesto, alguna sustancia, que en este caso pueden ser hormonas, que una hormona es una molécula, ¿sí? Que viaja a través de la sangre y llega desde un órgano hasta otro vía el torrente sanguíneo. ¿Sí? Es como la forma, digamos, de entender una hormona. Entonces, hay otras partes de nuestro cuerpo que no son el cerebro, que están fabricando estos compuestos y que los liberan en el torrente sanguíneo y esos compuestos llegan al cerebro y eso genera algún efecto. Por ejemplo, hemos hablado del cortisol algunas veces, ¿no? Sí, O otro ejemplo sería la hormona tiroides, ¿sí? Que la tenemos ubicada acá, la glándula que la produce y anda dando vuelta por todo el cuerpo y también llega al cerebro.
Y la que produce el corticoide la tenemos arriba de los riñones y envía hormonas que eventualmente llegan al cerebro. Entonces, nuestro comportamiento, nuestra forma de reaccionar frente al mundo y de entender el mundo también un poco, está asociada a otros órganos que están por fuera de nuestro cerebro. Claro, eso nos contaba un poco en uno de los primeros capítulos que hicimos cuando hicimos neuroendocrino, por ejemplo con la prolactina. Exacto. Y hay cosas que se entienden del comportamiento de la mujer a través de ciertas hormonas. Y está buenísimo entenderlo. Claro, y ahí, Eh, por ejemplo, con el ejemplo de la prolactina tenés algo, vamos a decir, un poco bidireccional, porque la prolactina sí va a ser producida y liberada por regiones que están asociadas al sistema nervioso central, pero va a terminar actuando en otras partes, por ejemplo, las glándulas mamarias, ¿no? En una mujer. Pero también va a tener un efecto sobre la gestación, ¿no? En cómo se está comportando el sistema del aparato reproductor, en este caso femenino, durante un embarazo. Ahora, vos tenés un órgano dentro de lo que consideramos aparato reproductor femenino, que son los ovarios. Y los ovarios también están generando hormonas que van a llegar al cerebro. Entonces ahí tenés esas bidireccionalidades, un poco de lo que hablábamos aquella vez que vino Leandro de invitado, sí. claro. Y en ese sentido, yo me acuerdo que cuando vas a muchas materias ahí en la facu, inclusive en el colegio también, se habla mucho de tabula rasa, como que venimos y del ambiente adquirimos todo y no tenemos ninguna carga, entonces somos una página en blanco en la cual se puede inscribir absolutamente todo. Y es eso a veces de ir o mucho para un lado o mucho para el otro. Y esto que vos contás, ya te inscribe de cierta manera parte del comportamiento, o sea, la parte genética y la parte hormonal, ya hay cierta tendencia a, que después en el interjuego y en la charla con el medio ambiente se puede dar de una forma o de otra, supongo, pero hay algo de la tabula rasa que me parece que ya habría que ir dejando, ¿no? También, Ariel. Y pasa que si bien nosotros venimos con cuestiones genéticas, el ambiente moldea un montón también. Claro, Entonces, está muy, a mí, un ejemplo que me gusta para entender un poco eso es el de los niños criados por los lobos. Nunca recuerdo si fue un niño, si fue una niña, me fueron pasa un poco esto Hay, con... hay tres casos famosos, es el niño Víctor de Aviñón del 1700, es un caso del 1700, y después tenés a Mala y Kumala, que también. Pero, dale, continúa y después profundizo. Ah, que cuando los encuentran, el caso este que yo conozco es que cuando los encuentran no tenían el lenguaje desarrollado, ¿no? Pero a ver, las capacidades fisiológicas para desarrollarlas lo tenían. Lo que pasa es que al no estar rodeados, inmersos en un mundo simbólico del lenguaje como nosotros, porque fueron criados por lobos, no desarrollaron el lenguaje, ¿no? Entonces, está bien, la cuestión fisiológica está dada de base, ¿no? Pero el contexto me parece que es el que moldea y va guiando ese desarrollo un poco también. Claro, tenés las dos, exactamente, tenés las dos cosas. Una parte es la genética y otra parte es el medio ambiente. No es solamente o uno o el otro. Viste que a veces se pensaba en términos medio, ¿no? O una cosa o la otra. Y van de la mano. Justo los casos que nombrás, que son el de Víctor, el de Amari Kumala, el niño babuino de Sudáfrica, son algunos casos bastante llamativos, no solamente por esto que vos decías, sino también había ahí algún componente que nunca se terminó de saber de si estos niños no presentaban algún grado de autismo y que por ahí en muchos casos se daba que terminaban siendo los padres que los dejaban en, nada, en la selva o en el bosque o donde fuere y, y claro, ya tenían alguna cosa ahí congénita, nunca se termina de saber si el caso de Víctor es también como medio emblemático. A veces si vos vas a estudiar acompañante terapéutico o autismo o algo de eso, lo toman como un caso de autismo y si no, si estás estudiando, no sé, psicología social, estás estudiando psicología social, en la UFLO te lo toman para el otro lado y te dicen que no, es la parte de cosas. Pero bueno, sí, ahí hay un interjuego, ¿no, Ernest? Sí,
Y vos sabés que cuando Ariel mencionaba esto digamos, de la falta en estos ejemplos del desarrollo de un lenguaje, eh, a mí me hizo acordar no me voy a meter mucho, ¿no? En el tema, pero me hizo acordar a ese tipo de experimentaciones que se hicieron en algún momento de la historia en Occidente, ¿no? Digamos, los nazis cuando experimentaban con la deprivación afectiva, emocional con los niños y veían cómo eso llevaba a la muerte. Entonces, hay una parte de eso que hacen los animales incluso, que no provee el lenguaje, pero provee una contención, ¿sí? Y un vienen esto, estamos diciendo estamos usando como palabras muy específicas de nuestra área, pero también estos individuos son alojados por esos seres no humanos, ¿no? Algo que les permite la subsistencia. Si bien no hay un código escrito no hay un código de lenguaje impreso o escrito, digamos, en el desarrollo cortical que les permita después utilizarlo, hay un código de comunicación y de interacción con otros seres vivos que les ha permitido la supervivencia. Exacto. Vos ahí nombraste una palabra fundamental que también está buena como para hacer pie eh, un poquito en un tema que nos vamos a empezar a meter, que es esto del alojo, de sentirse alojado, de sentirse aceptado, de sentir que el otro tiene empatía, sentirse entendido. Eh, y en esto, bueno, te quería consultar, Ariel, vos sos una persona trans, ¿no es cierto? Ok. Sí, un hombre transgénero. Un Sí. hombre transgénero, exacto. Y bueno, justamente, Ernesto ahí tocó una palabra fundamental, ¿no? En esto de la transición, en esto de transicionar y sentirse alojado, es fundamental, ¿no? Es fundamental, creo que a mi parecer juega un papel clave, sobre todo en la primera etapa de la transición, ¿no? Cuando eh, uno empieza a expresar su identidad de género que no es concordante con su sexo asignado al nacer. Eh, Obviamente que para el afuera se le dificulta muchas cosas en cuestión de cambiar lingüística, ¿sí? Los pronombres, ¿no? Eh, yo hasta inclusive a mí mismo me costó el reconocer el llamado a mi nombre elegido, ¿no? Ariel. Me costó un tiempo que digan Ariel y yo, ok, me doy vuelta y respondo. Eh, y, y muchas veces el que el otro te vea como vos te ves también es complejo y es importante, ¿no? Que el otro también te perciba así, ¿no? Para sentirte bien, para poder estar mejor, ¿no? Esto del apoyo social, ¿no? Que se percibe en ese momento. ¿Y vos lo sentiste eso? ¿Te sentiste acompañado? Sobre todo en la carrera de psicología, que por ahí tiene ciertas cositas, ¿no? Media ahí con lo que es el transgénero, la homosexualidad. Sí, la verdad es que particularmente yo he encontrado un entorno que me ha sabido acompañar y apoyar. Siempre, obviamente, hay situaciones que emergen que, bueno, pueden llegar a generar algún daño, digamos. A veces no es cuestión de la intencionalidad, ¿no? Creo que una de las cosas que he aprendido también durante la transición es a medir la intencionalidad de la otra persona, ¿no? A veces la persona no tiene la intención de herirte o no validar tu identidad, simplemente que no comprende algunas cosas, no las entiende y no sabe cómo preguntarlas, ¿no? Esto que se está utilizando mucho ahora de no preguntar si sos hombre, si sos mujer, sino que preguntar pronombres, ¿sí? Es algo que se empieza a divulgar desde la comunidad, ¿no? Bueno, eh, preguntar cuáles son los pronombres antes de asumir la identidad de género de la otra persona, ¿sí? No preguntarte sos hombre, sos mujer. Pero hay gente que no lo sabe, incluso me ha pasado eh, que en la facultad, ¿no? Cuando di clase de endocrino, que una alumna terminaba confundida de, bueno, entonces
que sos, ¿no? Eh, y preguntarlo de esta forma, pero la intencionalidad no era juzgarme o desvalidarme, sino que simplemente no tenía herramientas para preguntarlo de otra forma, y lo hizo de esa forma, ¿no? Entonces también uno tiene que, en un comienzo está más susceptible capaz a la mirada ajena, a cómo te tomas más a personal el comentario o las formas de preguntar, ¿no? Y también parte de educar al otro a veces, ¿no? En estos términos o en estas formas que uno va conociendo inclusive a medida que va transicionando, ¿no? Porque yo antes de transicionar no tenía idea de muchas cuestiones tampoco. Simplemente que me empezó a pasar y empecé a eh, trabajarlo en mi terapia, a ver cómo afrontar determinadas situaciones también. ¿No? Más allá de ser estudiante de psicología y bueno, obviamente capaz tener alguna que otra herramienta para autoayudarme, no es lo mismo que con alguien externo, ¿no? Que sí pueda ayudarte en ese proceso de descubrimiento también, ¿no? Y entender también que para los familiares, para que tienen también una proyección, digamos, de uno, es complejo el cambio. Si para uno es complejo, para el otro también, ¿no? Presenta. No siempre es con una idea dañina lo del otro. Sí hay casos que realmente no se presenta la aceptación ni el respeto, ¿no? A veces a mí me parece que es importante diferenciar eso, ¿no? Una cosa es aceptar y otra cosa es respetar. Mínimamente si no aceptás, respetá, ¿no? La identidad de género de la otra persona, ¿no? Si la otra persona te dice que sus pronombres son neutros o son femeninos o son masculinos, respetalo indistintamente de si vos ideológicamente compartís o no la decisión del otro. Claro. Ahí cuando también hiciste hincapié en algo importante, que es digamos, lo que en semiología se llama interpretante, el ground, el contexto, el sentido que por ahí la persona tiene, que te lo dice, vos decís, yo por ahí entiendo que a veces la otra persona no quiere lastimarme, pero no logra entenderme o no tiene todavía la suficiente información o las suficientes herramientas como para tratar de comprender este fenómeno que me está sucediendo. Y eso también está bueno, como desde tu lado decir, bueno, esta persona no es que me estaba queriendo joder el día, sino que bueno, todavía no entiende, porque no está ni tan visibilizado ni nada. O sea, hoy en día igual hay un montón de información, pero bueno. Sí, pero no nos tenemos que olvidar que la normativa es la heteronormativa cisgénero, ¿no? O sea que en realidad, por una cuestión ya cultural, ¿no? Podríamos decir inconsciente, ¿no? Tendemos a eh, discriminar binariamente, ¿no? Femenino, masculino y no mucho más. Si bien hoy en día se visibilizan mucho más las identidades transgénero, ¿sí? A nivel social pasa un poco eso, ¿no? Que la persona tiende a decir, bueno, hombre o mujer, ¿sí? Y lo fijás en cuanto a sus características físicas, ¿sí? Entonces, a veces yo entiendo que cuando uno empieza a transicionar está mucho más susceptible a esas miradas, obviamente, porque en realidad es lo propio, es lo que te está pasando a vos internamente también. Entonces, todo reflejo del exterior que te marca eso, que vos estás atravesando de una forma dolorosa, genera daño, ¿no? Por más de que la Claro. intención sea esa y que cuesta discriminar que el otro en realidad no tiene esa intencionalidad muchas veces, es un proceso también pasar por eso, ¿no? O sea, es mucho más fácil enojarse con el exterior que enojarse con uno mismo, ¿no? Eh, creo que durante el proceso de transición, ¿no? Uno se va empezando a encontrar a uno mismo también, vas empezando a ver cómo el espejo refleja, ¿no? Eso del reflejo del espejo empieza a reflejarlo como vos te percibís, y eso también empieza a generar un aumento de la autoestima y también eh, el retorno queda en un segundo plano, ¿no? El retorno de lo social, ¿no? Estabas ahí casi nombrando a Lacan, casi. El estadio Casi. del casi que lo nombrás. Y hablando un poco de Lacan y de lo que es la teoría, ¿encontraste contradicciones? ¿Encontraste cosas a favor? ¿Qué encontraste en este recorrido académico, catedrático que hiciste?
Porque, bueno, hay un poco de todo. O sea, yo te puedo hablar de Freud y de Lacan, pero habrás encontrado mucho más vos. Sí, hay un poco de todo. Ahora se me fue el nombre. Hay una psicoanalista. Joyce, No me sale el apellido ahora. ¿Cómo? McDougall, Joyce McDougall. No. No. Eh, hay dos en realidad que me gustan mucho, que es la que da la teoría queer, que no me salen los nombres. No importa. Después si los recuerdo los menciono. Y hay otra que es psicoanalista que explica lo del núcleo de identidad de género, cómo se va formando ese núcleo de identidad de género desde el vientre, ¿no? Desde ya cuando te encontrás en el momento embrionario, ¿no? Como esto de el nombre, ¿no? Mi nombre, que inclusive mi primer nombre lo sigo utilizando, lo tengo en el DNI, es Railén, es un nombre que no tiene género, ¿no? Entonces yo cuando empecé justo a transicionar me encontré con este texto que me gustó mucho porque va explicando cómo, inclusive desde ese momento, ¿no? Cómo te van nombrando tus familiares, tus amigos, va generando, ¿no? Un impacto en esa construcción de la identidad de género, ¿no? Y bueno, justo en mi caso se dio que mi nombre era un nombre que no tenía género atribuido, digamos, y es más, el nombre Ariel tampoco tiene género atribuido, ¿no? El que me elegí. Eh, Inclusive, si me permiten, cuento la historia Dale. Vamos, sí, de sí. es lo de la sirenita, ¿no? Las- La sirenita se llama Ariel, ¿no? Y no sé si saben como la historia de esa historia, que el hombre que la escribió, eh, en realidad relata su homosexualidad, ¿no? Él tenía un deseo homosexual que en la época era totalmente castigado, no se podía, entonces él escribe esa historia como la transformación a mujer, que era lo que le permitiría, ¿no? Es poder estar con un hombre, ¿no? La sirenita viene a mostrar un poco esa transición, ¿no? En realidad, en este caso podríamos pensar que un poco forzada por la sociedad, ¿no? No es que el hombre quería probablemente ser mujer, sino que era lo que estaba al alcance para poder llegar a estar con un hombre en esa época, ¿no? Yo primero elegí el nombre y después me terminé enterando de la historia, ¿no? Estas cuestiones. Ah, al Eh, revés. Yo pensé que habías leído el cuento original de Christian Andersen, que es un no, danés. Está la estatua en Copenhague, está la estatua de la sirenita de este escritor que es Christian Andersen, y pensé que habías hecho al revés, que habías leído y después. Ah, mira. no. La Y verdad que fue casualidad, pero me resignificó también un poco más el nombre. Y después te metiste en la historia de, o sea, leíste el cuento original y te metiste un poco en, ¿hay algún análisis, digamos, detrás de eso? Porque el cuento original difiere de la película que hizo Disney, ¿no? Sobre todo el Sí, final. sí. Yo no lo leí el libro, pero sí escuché varias personas que lo relatan, que te lo cuentan, que lo leen ellos y que te van analizando y van como desdoblando estas cuestiones, ¿no? Primero lo contextual de la época eh, y las cartas que él tenía cartas guardadas para hacia otra persona, hacia otro hombre, ¿no? Y cómo va pasando por diferentes sufrimientos, digamos, ¿no? Para poder, eh, en un ideal, llegar a poder cumplir su deseo de poder vivir su sexualidad, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo termina él? ¿Saben ustedes cómo termina Andersen su vida? no. Como No termina, no, sabemos. no. Mi conocimiento de Andersen llegué hasta ahí, hasta leer el cuento y la. ¿Sabe por qué lo digo? Porque de alguna manera me hace pensar no, ¿sabe qué? No vamos a decir cómo termina el cuento de la sirenita, para No, que lo no. lea la gente que le interesa, Vayan, pero lean. claro, ¿sabe a qué me hace acordar? A la historia, digamos, a la historia de Alfonsina Storni como poeta. Y usted, el final de Alfonsina Storni es mucho más conocido, ¿no? Entonces ahí no necesitamos, ahí no hay spoiler. Pero Alfonsina se termina suicidando, ¿no? En el mar. Y hay no sé, para mí hay un paralelo entre lo que quizás vive ella, Alfonsina, Alfonsina Storni, entiendo yo que estaba en una profunda melancolía,
¿no? Y ustedes saben que la melancolía tiene su arrastre importante y puede llevar a síntomas psicóticos a veces. Entonces no sabemos si ella estaba en eso o no, pero la tipa, yo no estoy diagnosticándola, pero digo, de lo que uno puede entender, ella estaba probablemente a lo que es una profunda melancolía y termina su vida, digamos, extinguiéndola en el mar. Y me hizo pensar, me hizo acordar a lo de la sirenita, al cuento verdadero. Ahogando sus penas, decís, Mm. suicidando una parte y Hundida, hundida ahogando, con la espuma. claro, ahogando Hundida ahí con la una espuma parte. del mar. Claro, pero justamente, bueno, sí, si se quiere hacer la analogía, Andersen entierra o ahoga una parte y la otra la hace surgir, ¿no? O sea, una parte va al fondo del mar y la otra terminaría surgiendo, por lo menos para no contar el final original, en la película de Disney. O Sí, sí, sea, sí, pero el final del cuento. Los que lean el cuento después, piensen en esta idea también. y Che, sí. yo quiero hacer una pregunta, no sé si capaz estoy cambiando de tema, ¿eh? Así que si Juan, si tenés algo más en particular de esto, dale vos. Y tengo de todo, pero no, qué sé yo, ¿no? Desde el psicoanálisis, desde Freud o desde algo de eso, también ver cómo lo llevaste, o sea, leer gente que la mirada puede ser ambigua. O lees la carta que le escribe Freud en la década del 20, y que es carta de una madre preocupada le escribe a Freud, no sé si te acordás, Ariel, de la carta esta que estoy nombrando. Hay una madre preocupada que le escribe a Freud porque el hijo, también, no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, porque se entienda, si no, Sí, sí. el hijo era homosexual. Entonces, no es lo mismo. Pero, eh, y Freud le responde en esa carta, primero le empieza diciendo, no sé por qué, entiendo que usted habla de un hijo que es homosexual y no sé por qué no lo menciona así, primero. Y segundo, él ahí dice que, por ejemplo, no tiene ningún sentido tratar de volver a alguien homosexual hetero, como no tiene ningún sentido tratar de convertir a alguien hetero en homosexual. Y que además eso no es una enfermedad. O sea, ahí lo decreta, eso no es una enfermedad, no es una patología, salvo que eso le acarree otros problemas. Salvo que digamos, la orientación sexual le lleve otros problemas, no habría nada. Lo que sí ahí plantea es que habría como unas semillas, dice él, estoy tratando de acordarme las palabras exactas, como unas semillas heterosexuales en todos. Entonces eso puede llegar a hacer un poco de ruido, o por lo menos dicen la gente homosexual, pero supongo que también si lo querés agarrar por el lado de que, viste que él hablaba un poco de que nacemos eh, sin sexos, o sea, como que nacemos andrógenos. Entonces, por ahí se puede agarrar también por ahí, como que el heterosexual también tendría algo de homosexual y el homosexual tendría algo de hetero, pero dice no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido hacer eso. Lo que sí a mí me resulta complicado es que o sea, toda la resolución del Edipo termina siendo hetero. Entonces, o sea, como que la única salida normal del Edipo es hetero. Entonces, por ahí hay alguna contradicción. Es que es como si para mí es como si te vas a leer a Peter Bloss con los estadios de la adolescencia, no sé si lo tienen, que es un psicoanalista que todas las etapas de la adolescencia las clasifica las salidas como las salidas normativas y las salidas patológicas, y todo lo Mm, que son salidas patológicas son la homosexualidad, la prostitución, la drogadicción, ¿no? mm, Se marcan esas como salidas patológicas, sobre todo haciendo hincapié en la homosexualidad y la prostitución, y los difiere entre hombres y mujeres. ¿No? Las patologías posibles, ¿no? Te las marca como alternativas, sí te las patologiza él, ¿no? Me parece que en realidad hay una cuestión cultural también que muy marcada en esa época claro. que también es bastante complejo de hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, ese es un texto que se da en la cátedra y se da sin las salidas patológicas, ¿no? Claro. Se corren las salidas patológicas porque no. Se hace alusión a que en el texto original el autor habla de salidas patológicas, pero ya hoy en día queda obsoleto plantearlas como patologías. Inclusive en el DSM, ¿no? Está la disforia de género, ¿sí?
que inclusive es algo favorecedor para la comunidad que exista en el DSM la disforia de género, porque es lo que permite que se arme una ley que justamente permita que la hormonización, las operaciones y todo sean de forma gratuita, ¿no? Y la disforia como premisa tiene que es autopercibida, es decir, yo soy el que dice qué es lo que me da disforia, ¿no? Mm. No es un otro. Yo lo marco. Ok. Entonces, en Desde el realidad, punto de vista, desde el punto de vista más, vamos a decir así, biológico, hay estudios que van hacia esto. Dos puntos. Yo lo que quiero es ligar un poco lo que arrancamos hablando de hormonas y, y están asociados. Hay trabajos que hablan de, digamos, cómo digamos, lo hormonal, hay una correlación con lo que se conoce como el arousal sexual, ¿sí? Como, bueno, el impulso, ¿sí? Las ganas de tener relaciones sexuales y la identidad de género, ¿sí? Eso hay cosas, se han hecho en el último tiempo y si uno las sigue, también hay en paralelo, digamos, eh, estructuras que se mencionan en este tipo de estudios en las que habría variaciones entre el cisgénero y el transgénero, que también uno encuentra variaciones en el arousal, ¿sí? Sexual en homosexuales y heterosexuales. Entonces, lo que yo quiero, digamos, son trabajos distintos, ¿no? Pero cuando uno los lee, va en paralelo y ve que hay distintas estructuras del cerebro, ¿sí? Que tienen un patrón de actividad frente a... Los estudios se hacen generalmente con vos le mostrás a una persona imágenes, ¿sí? Eróticas, etcétera, etcétera. Y entonces estudiás, bueno, ves cuáles son las áreas del cerebro que están más activas. Y hay diferencias entre los cerebros de individuos masculinos de individuos femeninos. Vamos primero a ese. Masculinos, femeninos, ambos heterosexuales. Hay diferencias, ¿sí? Hay diferencias y entonces uno puede decir que la forma en la cual experimenta la sexualidad o el deseo sexual, ¿sí? Un hombre heterosexual, una mujer heterosexual, cisgénero, es distinto. Esto coincide con cosas que se vienen hablando desde hace tiempo, en el cual, desde el momento digamos, del desarrollo, a lo que nombraba Ariel, desde el momento embrionario, bueno, hay una cierta cantidad de testosterona y una cierta cantidad de estrógenos, de andrógenos dando vueltas que influyen en la organización cortical. Entonces, cuando eso después uno lo ve en el adulto y le muestra, bueno, videos donde hay estímulo sexual, etcétera, y dice, a ver qué está pasando acá. Hay ciertas regiones del cerebro que están activas y están más activas en unos que en otros. Y tenemos distintas, porque uno no puede correlacionar todo, pero hay partes de cerebro, corteza, occipito temporal, o sea, la visual con la parte de memoria, el parietal, el órbito frontal. Hay distintas zonas, ¿sí? Corteza del cíngulo anterior, la ínsula, cosa que hablamos muchas veces, en otras cosas. Bueno, están el patrón de encendido de eso en un hombre heterosexual, ¿sí? Y de una mujer heterosexual es más o menos parecido cuáles son las zonas, pero difiere la intensidad. Hay regiones dentro de, cuando uno incluye ahora, vamos a incluir al hombre homosexual, hombre cisgénero homosexual. Bueno, se parece mucho en el tipo de actividad, ¿sí? De estructuras subcorticales, tálamo, cerebelo, ¿sí? el núcleo caudado, la sustancia nigra, la forma en la que están activas se parecen mucho más el hombre heterosexual y el hombre homosexual. ¿Sí? Difieren un poco ahí de la mujer heterosexual. Entonces, estos que son trabajos que se vienen dando desde 2012, por ahí, digamos, y desde hace tiempo atrás, bueno, hay un componente biológico que tiene que ver con, en particular, el deseo sexual, la forma en la que el cerebro responde al deseo sexual. Y es distinto en hombres y mujeres, y es más parecido entre hombres homosexuales y hombres heterosexuales que entre ellos con mujeres. Se pasa a lo siguiente después y se dice, bueno, che, ¿y qué pasa cuando vemos esto ahora con personas transgénero? Y vemos que hay esas mismas áreas que yo nombraba antes,
también se prenden, ¿sí?, con mismos patrones, por lo cual se validan los modelos previos de, che, estas son zonas que están asociadas a la actividad y al deseo sexual, ¿sí? Pero se encuentran algunas diferencias. Y cuando eso se correlaciona con la cantidad de hormonas, en este caso andrógenos, ¿sí?, en hombres transgénero y estrógenos en mujeres transgénero, se nota que eso, digamos, hay una correlación negativa, ¿sí?, con actividades en ciertas regiones de estas que estamos hablando. ¿Mm? Mientras que el hombre cisgénero tiene una correlación positiva entre el nivel de andrógenos y estas mismas estructuras. Repito, cuando uno compara el hombre cisgénero, lo toma, ¿sí?, y lo compara con el hombre transgénero y la mujer transgénero, como hacemos esos tres grupos, bueno, hombre transgénero y mujer transgénero tienen una correlación negativa entre el nivel de hormonas, ¿sí?, que tienen y la actividad cortical, y el hombre cisgénero tiene una correlación positiva. Lo de positivo y negativo no tiene una connotación positiva. Estamos hablando de la forma en la cual hay una relación estadística. Lo que quiere decir es, a nivel hormonal y la forma en la cual digamos, las hormonas que son las que desde el momento del desarrollo están asociadas a la estructuración de la corteza en lo femenino y lo masculino, difieren entre el hombre transgénero, el hombre cisgénero y la mujer transgénero. Esto se hace en personas que ya habían iniciado la transición, ¿no? Por lo tanto, estaban bajo terapia hormonal. Vamos a poner eso como una limitación dentro del estudio. Pero digamos, hay diferencias. Hay diferencias a nivel biológico, hay diferencias a nivel cerebro. Por eso a mí me interesaba también que Ariel nos contara qué sabe de esto él, dónde pone el acento cuando habla de la parte biológica de la identidad de género. ¿Hay un gen transexual, homosexual, Ariel? No, Y que yo sepa hasta el momento, hasta el como momento no. decir esto es Claro, correlato de una identidad transgénero. no No, hay. yo creo que volvemos al inicio de lo que estábamos hablando al inicio, ¿no? Como que debe ser una conjunción entre cosas genéticas que no me cabe duda de que, como mencionaba recién Ernesto, existen, ¿no? Y también ambiental, ¿no? Sí, cuando uno escucha las experiencias, ¿no?, de diferentes personas transgénero, eh, vos como factor común podés ver que desde la infancia ya empiezan a mostrar comportamientos asociados al género, o sea, al sexo opuesto, ¿no? Eh, el hecho de el transvestismo, ¿no? El buscar prendas, de usar prendas de atribuidas, ¿no? Estamos atribuidas al otro sexo, ¿no? Que, bueno, hoy en día se está un poco corriendo esto de la ropa de hombre, la ropa de mujer, pero bueno, ¿no? En un contexto cultural que se sigue marcando eso, uno puede seguir dando cuenta de estas cuestiones cuando aparecen también, ¿no? Entonces ya desde la infancia se puede ver este tipo de comportamientos y por lo tanto te da la pauta de que algo a nivel fisiológico puede existir, ¿no? En cuanto al hormonal. Eh, Estaría bueno, no sé si existen, ver estudios de personas transgénero, los estudios hormonales previos a comenzar el tratamiento hormonal, a ver si esos, al compararlos con una persona cisgénero, ya hay un desfasaje hormonal, ¿no? O sea, es decir, si ya tenés más alto, por ejemplo, la testosterona o los estrógenos en una mujer transgénero, por ejemplo, ¿no? Si hay una tendencia a un aumento de este tipo de cuestiones. Antes, previo a la transición, porque obviamente cuando vos iniciás la transición empezás a armonizarte. Por ejemplo, el gel que yo utilizo lo que hace es inhibir, ¿no? La producción de estrógenos y progesterona. En realidad lo que hace es inhibir la producción del eje, ¿no? Más desde el hipotálamo y la hipófisis, ¿no? Lo que te pones es testosterona, entonces hace el feedback negativo, le avisa que ya Que ya está. estaría, que ya está, que no mande nada, entonces se inhibe eso. Y también mismo
se notan no solamente los cambios, ¿no? A los que uno apunta visuales, ¿no? Sino que de forma de percibir, ¿no? El mundo se modifica cuando uno empieza la terapia hormonal. Vos una vez, Ariel, en un recreo que estábamos charlando, me contaste que desde la parte sexual de lo que veníamos hablando, ¿qué cambios notaste vos? Contá eso. Y desde la parte sexual, a mí me pasó algo muy particular que me hizo notar mucho el cambio, que fue que yo arranqué con inyectable. Es decir, yo arranqué con testosterona inyectable, me inyectaba cada 3 meses. Entonces, cuando yo me inyectaba el primer mes, la libido me subía muchísimo, es decir, el deseo sexual se expandía muchísimo, ¿no? Llegado el mes y medio, a mitad de camino de la duración de la testo, esto empezaba a descender. Yo sentía que por más de que el estímulo externo sea el mismo, mi libido no aumentaba de la misma forma, ¿no? En cuanto a la libido y cuanto a estado de ánimo también, ¿no? La euforia, ¿no? La energía, más allá de la energía meramente sexual, se modifica, ¿no? El estado de ánimo es una cuestión muy endocrina, ¿no? Y ahí vos ves cómo una hormona toca un montón de cosas y va modificando un montón de cosas. Y esto es importantísimo que cuando uno empieza la transición sepa por lo que va a atravesar, ¿no? A nivel orgánico, no únicamente, bueno, sí, me va a crecer la barba, no sé, voy a tener la grasa distribuida de cierta forma que se acompasa más con una figura masculina, ¿no? Sino que hay un montón de otras condiciones, ¿no? Estímulo. Yo de por sí no soy no era tampoco antes una persona que llorara por muchas cosas, ¿no? O sea, los estímulos tenían que tener un nivel muy alto para mí generarme el llanto, pero cuando arranqué la terapia hormonal, una de las cosas que también noté es la disminución de la sensibilidad, ¿no? Ante los estímulos en general. Y eso es un tema también a trabajar porque se torna más complicado algunas cosas, sobre todo la relación con aquellos que vos ya tenías relación y te conocían de una cierta forma, ¿no? Y que ahora te están redescubriendo también, ¿no? Entonces hay un montón de cuestiones a nivel orgánico que se modifican a partir de la terapia hormonal, no solamente en cuanto a los caracteres secundarios sexuales, ¿no? Se modifican otras cuestiones también. En cuanto a operaciones, ¿te hiciste algo? O contá eso lo que quieras, pero digo, ¿qué pensamiento tenés sobre eso? No hace falta que vos lo cuentes lo tuyo, pero digo. Yo creo que es algo, el transicionar en general es algo muy individual de cada uno, es decir, volvemos a esto que yo les mencionaba de la disforia, ¿no? Cada persona transgénero presenta disforia ante diferentes cuestiones visuales, ¿sí? Eh, Hay personas transgénero que con el simple hecho de utilizar ropa masculina y ponerse de forma más andrógena, así, con lo visual sin tocar nada a nivel orgánico, ¿no? Están bien, no necesitan esas cuestiones. Yo en particular, mi decisión fue primero operarme de mastectomía, ¿sí? O sea, sacarme los pechos. Esa fue mi primera decisión. No quería hormonizarme porque justamente por todas estas cuestiones yo entendía que no era únicamente modificar los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Sino que se iban a producir un montón de otros cambios en cuanto a eh, también las reacciones, ¿no? La testosterona está muy asociada a ser más propenso a tener reacciones más violentas, ¿no? Entonces, a mí me daba un poco de miedo esa cuestión, entonces, preferí primero iniciar por otra cosa, que fue la operación. Eh, ya cuando me operé, noté que se empezaron a modificar cosas también, ¿no? O sea, me estaba sacando la glándula mamaria, ¿no? Ah, Eso también estaba haciendo un cambio a nivel hormonal. No, no, no es que no implicaba nada, ¿no? Y la realidad es que cuando ya el hecho de operarse ya empezás a sentir cómo se empieza a modificar también, a adecuar, ¿no? Creo que ahí podemos también pensar la retroalimentación entre lo social, ¿no? Lo psicológico y lo biológico, ¿no? Dame un segundo que estoy quedando Vos sin batería. Ariel, cuando
cuando vos estás, digamos, entras en la transición, recién nombrabas esto de cómo te cambia algunos aspectos del comportamiento, ¿sí? A mí me interesa la parte del comportamiento con respecto a lo hormonal. Alguien no sé si está ahí. Sí, vamos a ver que me parece que... Estaba conectando la computadora, perdón. Sí, Te quería hacer una pregunta. Te decía que estamos, digamos, vos nombrabas esto antes. Cuando empezabas con la terapia hormonal, notabas el cambio desde lo comportamental, desde el nivel de, digamos, de deseo sexual con respecto a los distintos niveles de testosterona que podrías tener a medida que desde que te inyectabas hasta que iba bajando. ¿Vos notaste algo en cuanto a, más allá del estímulo visual por ahí de quien fuera tu pareja en ese momento, o por ahí relaciones de casuales, pero más allá de eso en cuanto a lo que te producía la imagen, es decir, ver a una persona en la calle o ver una imagen, si notaste alguna diferencia en cuanto a el deseo sexual que te genera algo más espontáneo, ¿no? Que estuvieras, digamos, en una situación de intimidad, ¿no? sí, Aparece una sí. escena de Baywatch, aparece ahí, aparece Pamela Anderson, aparece algo. ¿Qué pasa ahí? Claro, o Sí, alguna persona en el subte que viste y ¿notaste algo? sí, sí, la reacción fisiológica es mucho más rápida y más instintiva, podríamos decir. Sí, sí. Claro, Que antes de iniciar, capaz que no me generaba nada, el estímulo claro. así pasando a alguien que me podría parecer atractivo no me generaba un aumento de la libido con reacciones fisiológicas que cuando uno inicia la testosterona, sí. Capaz que después en el transcurso es como volver a pasar, en realidad no es como, estás volviendo a pasar por la adolescencia invertida, ¿no? Creo que ese es un punto clave para comprender, ¿no? Todas estas cuestiones, ¿no? Yo viví una adolescencia femenina, ¿sí? Con estrógenos, progesterona, menstruación, ¿sí? Sensibilidad, un montón de cuestiones, ¿no? Que también pensemos que a nivel endocrino, ¿no? Cómo se va dando el ciclo menstrual, también modifica, ¿no? El estado de ánimo, un montón de cuestiones. Ahora, cuando uno se hace la transición masculina, ¿no? Eso es como que se neutraliza un poco, se hace más lineal también, ¿no? Hasta el momento en el que, cuando se regulariza, ¿no? No al principio que sos un pico que va como bajando y subiendo hasta que tu organismo se acostumbra, ¿no? Y compensa, digamos. Llegás a los niveles de testosterona esperados, digamos, para un hombre cisgénero, ¿no? Porque en realidad lo que se busca con el tratamiento hormonal es que vos llegues a un nivel lineal de testosterona saludable para el Claro, organismo, ¿no? exacto. Que inclusive difiere entre persona transgénero y persona transgénero, porque depende mucho del organismo individual, ¿sí? Eh, por ejemplo, a mí me mantienen el mismo nivel que cuando inicié de testosterona, porque tengo otras problemáticas que la testo me ayuda a subsanarlas, ¿no? Como la descalcificación y que tengo toda la columna descalcificada, que soy celíaco, entonces me cuesta incorporarlo por otros lugares, entonces mi médica decidió mantenerme ese nivel de testosterona para aprovechar lo otro. Si no, Claro, ya me la hubieran bajado en este claro, periodo de la claro, transición, ¿no? claro. Pero bueno, yo te puedo decir al principio, cuando empecé a transicionar, que es como si hubiera adolecido de vuelta, ¿no? Con otra carga hormonal totalmente distinta. Y sí, al principio lo que es todo lo que era el impulso sexual y la libido era bastante difícil de controlar ese impulso cuando aparece así una situación emergente en el subte, ¿no? Pero porque es fisiológico, por más Es de que uno fisiológico. ya está bien, yo no madurativamente la estaría pasando como en otro nivel madurativo, Sí, ¿no? sí. Claro. Entonces, Pero nada. combinamos eso con una corteza prefrontal que todavía no está del todo madura a los 13, 14, 15 años de... ¿No? Y es ese cóctel explosivo que es una cosa que son un peligro para la sociedad. Fuimos un peligro para la sociedad.
Era una cosa. ¿Te imaginabas volver a los 13, 14, 15? No, es una cosa imposible. Es una cosa imposible. Tendría que volver a estar la pensar con casona, una él se corteza madura. Claro, claro. No, era una cosa. Sí. Ahí, ¿no? Que uno tiene un poco más desarrollado otras áreas y que te permite el control de determinados impulsos, ¿no? Exacto. Pero es toda una cuestión, se movilizan un montón de cuestiones a nivel biológico que modifican, ¿no? Lo emocional, ¿no? O sea, yo el cambio emocional lo sentí muy marcado también, más allá Claro. del alivio. Después, cuando el cuerpo, o sea, como pasa con el adolescente varón, ¿no? Es cisgénero. Ya llega un periodo que pasa la adolescencia, que se acomoda a todo lo hormonal y que ya esas cuestiones se nivelan un poco más, ¿no? No suceden tan a menudo. No es para justificar, porque uno podría pensar que nosotros estamos dando argumentos para justificar que un montón de comportamientos que consideramos socialmente condenables, en realidad están basados en la fisiología normal. No es para eso, porque Estaba pensando estamos lo diciendo, viste, claro, Lo mismo. pero es algo interesante que para que quede claro para los que nos están escuchando, nosotros tenemos una región de nuestra corteza cerebral que está asociada al control de los impulsos y a la toma de decisiones, digamos, un poco más madura, más motivada. Eso es lo último que se desarrolla en nosotros. Por eso, el concepto de adolescencia tardía también lleva a que uno se manda macanas hasta mucho más tarde, ¿sí? En entrada a la adolescencia. Entrada a la adultez ya, en lo que antes era hasta, bueno, que si uno termina el secundario y más o menos después entraba en una vida casi de adulto. Hoy se prolonga por lo menos hasta los 25, sino hasta los 30 años, ¿sí? Entonces, ahí está asociado un fenómeno fisiológico, donde la corteza no está del todo madura. Entonces, las macanas de que uno después se arrepiente, que hace adolescente, y a veces termina en tragedias, como fue hace no tanto el caso Baez Sosa, ¿sí? Son situaciones donde tenemos una corteza que no está madura, hay una revolución a nivel fisiológico que todavía no se puede controlar y que se puede ir de mambo en muchas situaciones. Entonces no es justificable, pero digo, es también ese comportamiento tan disruptivo, ¿sí? En cierto sector de nuestra sociedad, tiene también un basamento fisiológico. Eso se modera desde lo social, desde ya. Porque la sociedad, la cultura es capaz de modular eso. Por eso, el tipo que a los 20, 21 años se casó, hizo el servicio militar y tuvo su primer hijo hace 40, 50 años, no se mandaba las que se manda hoy el tipo de la misma edad que todavía está en la pavada, digamos, ¿no? Saliendo al boliche, qué sé yo, pensando en otra cosa. Porque la cultura lo modeló, la cultura lo encauzó en un sentido. Entonces, pero sin justificar atrocidades, hay factores. Y desde esto yo ya con esto paso la pelota a ustedes, incluso desde la parte sexual, yo lo tomaba como un ejemplo, porque es un ejemplo que a veces se deja de lado, pero hay que tener en cuenta que el estímulo visual para el hombre, o el hombre cisgénero, ¿sí? No es lo mismo que el estímulo visual para la mujer cisgénero. En cuanto a cómo pega en la cabeza, adentro del cerebro, cómo eso genera. Hay regiones, el tálamo es que una de las estructuras que recibe y procesa información y que después sí se la manda para todos lados, está activo de una manera en los hombres frente al estímulo visual que puede generar un deseo sexual, es distinto que en las mujeres. Entonces, el hombre es más visual, no sé si alguna vez lo escucharon, en la parte sexual el hombre es más visual, la mujer lo experimenta desde otro lugar. Bueno, tiene que ver con esto. Hay patrones digamos, de actividad cortical, en realidad de estructuras subcorticales, ¿sí? Como el tálamo, etcétera, que coinciden con estas cosas. Entonces, dentro del comportamiento que uno decir, los hombres son todos iguales, ¿no? Que podríamos decir, bueno, claro, hay cosas que funcionan de esa manera, las mujeres también, ¿eh? Pero porque hay cosas que ya están así, vienen armadas. La cultura nos las ordena y como yo quería, a propósito, quería usar el ejemplo de Ariel para decir, hay cosas que incluso uno las puede modificar porque le está dando el combustible para que las cosas vayan en otro sentido. Que en este caso sería una terapia hormonal.
A mí me surge una pregunta así, por ahí tonta, una pregunta evolutiva, porque parece ser en algún sentido como que nosotros necesitásemos de más control en ciertos comportamientos que la mujer. Y la pregunta Sí. evolutiva que me surge sería la siguiente. Nosotros deberíamos tener por ahí la corteza prefrontal más desarrollada, o los lóbulos frontales más desarrollados para el control de esos impulsos que la mujer. ¿Es así? ¿No es así? Vos ¿Es sabés que igual? cuando se hacen estudios a nivel estructurales, la parte neuroanatómica, Sí, no hay diferencias, ¿sí? En la organización, sobre todo en los volúmenes, ¿sí? Se ok. hace cuando se utilizan, a nosotros ahora tenemos la capacidad de tomar imágenes en 2 dimensiones y extrapolar esa información para proyectarla en 3 dimensiones en un análisis que se llama morfometría basada en voxels. Un voxel es una unidad tridimensional, ¿sí? Armada a partir de la imagen en 2 dimensiones de una resonancia magnética. Sí, Entonces eso nos permite a nosotros estudiar volúmenes, ¿sí? De sustancia gris en las cortezas. También te permite estudiar tractos de sustancia blanca. Y no hay diferencia en lo estructural, en lo neuroanatómico, cuando uno empareja por edad, por contexto social, etcétera, mujeres y hombres, no habría diferencia en lo estructural. sí. Donde sí hay diferencia en lo funcional. Entonces, no necesariamente, y ahora valga la redundancia, no necesariamente es preciso tener una mayor corteza o digamos, estructuralmente que sean distintas para que el funcionamiento fuera distinto. Puede haber un funcionamiento distinto con la misma estructura. Cambia el funcionamiento, no los recursos con los que contás. Y esto se debe a la plasticidad neuronal. Si nosotros tenemos un patrón de conexiones, de establecimiento de conexiones, ¿sí? Entre, digamos, regiones del cerebro que funcionan de una manera, digamos, puede suplir tranquilamente diferencias funcionales sin necesidad de tener una estructura distinta. Con la misma cantidad de ladrillos y cemento, te puedo armar 2 estructuras diferentes. Eso estoy queriendo decir. Muy buena esa, muy buena esa. Yo había leído también que se habían hecho un montón de estudios en cuanto a esto de la pregunta genética por el transgénero y por la homosexualidad. Y si bien habían encontrado algunas diferencias, por lo que vi, después eso por ahí caía cuando hacían ese mismo experimento con gemelos idénticos. Y uno era homosexual y el otro no. Y dices, bueno, pero si viene por genética, los dos tendrían que ser homosexuales. O sea, si fuera solo genética, los dos tienen que ser, o los tres tienen que ser homosexuales. Y no pasaba. Entonces, yo creo que hay mucha desinformación y creo que hay gente que opina porque el aire es libre y ya. Y la verdad, creo que voy a decir algo por ahí al principio que suena polémico, pero no sé si todas las opiniones son válidas. Y a lo que voy con esto es que, por ejemplo, para mí el crecimiento de los osos polares en la Antártida es muy lento. Yo no sé absolutamente nada sobre el crecimiento de los osos polares en la Antártida, pero mi derecho a opinar es inalienable. Ahora, lo que no quiere decir que mi opinión sea tenida en cuenta. Por ahí es tenido en cuenta la opinión de un biólogo, de un naturalista, de un, qué sé yo, pero no la mía. Entonces, cuando la gente por ahí opina y dice cosas, no, sí, vi en tal lado, y no, pero te metiste a ver de qué se trataba, estudiaste el tema, y pasa en todos lados, supongo que pasa en la psiquiatría, pasa en la psicología, pasa en todos lados. Hay gente que viene y te dice, no sé, no me gusta Freud. Ok, ¿le leíste a Freud? No. ¿Y entonces? No, pero me gusta Jung. ¿Leíste a Jung? No, Hay un, hay tampoco. un, ¿Sabes qué palabra se usa mucho? Que ahí hay una coincidencia entre errores de profesionales. La idea de algo viejo. La idea de algo viejo. No, esas teorías son viejas. No, ese fármaco es viejo. Bueno, en todo caso, habrá otras cosas que se hicieron después, pero eso no significa. Viejo como sinónimo de Claro. que ya no sirve, ¿no? Y, Obsoleto. claro, de obsoleto. Y eso después se pasa, se va pasando. Y se toma se toma este concepto y se lo pasa a lo social.
Y en lo social nosotros tenemos también esa idea de que lo viejo es obsoleto. Por eso nadie quiere ser viejo. Lo hablaba hoy, esta mañana, con una persona, estaba diciendo, ah, nadie que se muere es viejo. Nadie, ¿eh? Porque siempre hay alguien que dice, pobre, era tan joven, ¿cuánto es? 78. Bueno, macho, en algún momento sos viejo, ¿no? Pero viejo no significa que no servís. Viejo significa que sos viejo. Vos y yo, Juan, somos viejos. ¿Somos viejos ya? Sí. Pero que sí, en algún momento dejamos de ser adolescentes y ya estamos en una etapa de la vida donde desde lo hormonal, empezamos el declive. ¿Vos sabías eso? Que nosotros dos estamos así, yendo para abajo. Y empezamos, bueno, te aviso. Sí, te aviso. Ya estamos cuesta abajo, ¿eh? Entonces, en algún momento, la cuestión de la vejez debería ser desacoplada de la idea de algo inútil, algo que no sirve, o algo que, no, yo me siento joven. Bueno, no sé, sentite como quieras, pero sos viejo. Cuando esa connotación negativa a la idea de la vejez se lleva a otros planos, esto incluso pasa en los profesionales. Yo me metí en esta parte porque por ahí viene, qué sé yo, una persona que no tiene nada que ver el palo y te dice, Freud es un machista. ¿Por qué? Y qué sé yo, me lo dijo mi prima que estudia psicología. Bueno, qué sé yo, y vos qué haces, bueno, no sé, qué sé yo, viste, es, como decía antes, la cajera de Carrefour que trabaja 12 horas y no, terminó el secundario, fue ahí, no leyó nada, pues no le interesa. Bueno, que te diga que Freud es un machista porque la prima estudia psicología, bueno, pero la prima, ¿por qué dice que Freud es un machista? Porque las teorías son viejas. ¿Y de dónde sacamos que las teorías son viejas? Ese es el punto que a mí me genera como la idea esta que vos decís, ojo con la opinión que tenemos todos, de todo. Sí, el tipo que está por fuera y opinar es gratis en todos lados, no solo en Argentina. En todos lados. En todos lados. No lo digo. Igual. No existe. Sí, los estereotipos que nosotros creemos que son nuestros nada más como argentinos es mentira, muchachos. Somos tan promedio como el promedio del español, del italiano, del americano. ¿Sí? Entonces, no nos creamos que el otro son... No, hacen exactamente lo mismo. Hacen exactamente lo mismo. Somos exactamente lo mismo, más pobres, pero exactamente lo mismo. Puedo agregarle un poco de nafta al asunto, porque ahí Ernest dijo algo súper interesante como para pensar, a ver, ¿no? sin tener nada a priori. Pues él dijo, si sos viejo, sos viejo. Entonces, si yo, por ejemplo, agarro esa frase y se la traslado a Ariel y digo, si sos mujer, sos mujer. ¿Cómo te llevas con esa frase? Sería lo óntico, la esencia del ser. ¿Hay una esencia del ser? ¿Hay lo nouménico, diría Kant? A ver. A mí particularmente me pasa de que capaz, como primera instancia, cuando uno empieza la transición, es como por todo lo opuesto, ¿no? Querer derribar a toda costa esta realidad biológica, ¿no? Porque, a ver, biológicamente mi sexo, yo voy a un médico, voy a atenderme y mi sexo es femenino, o sea, es mujer. O sea, yo tengo que ponerlo porque es importante que tengo varios y aunque me los hubiera sacado, igualmente no tengo testículos. O sea, a nivel biológico, mi biología, por más de que yo haya modificado lo hormonal, ¿no? Es femenina. Entonces, hoy en día, esta frase de tipo, si naciste mujer, sos mujer, sí, mi respuesta es sí, fisiológicamente es cierto. Pensemos que la identidad de género es un constructo desde la psicología, desde la filosofía, ¿sí? Más de otra disciplina. Entonces, creo que hay un punto que es importante, que es esta aceptación también, ¿no? De que fisiológicamente, sí, o sea, no, por más de que yo me haga modificaciones a nivel hormonal o a nivel operaciones de resignación de sexo, sí, que serían las de los genitales, igualmente mis células van a seguir siendo femeninas, o sea, no hay discusión sobre eso, me parece, ¿no? Como, o es una discusión que no tiene sentido llevar, me parece. A ver, por eso volvemos a lo de distinguir esto, ¿no? De lo que sería de las corrientes de la psicología, de la filosofía, de lo que es biológico. Totalmente. Entonces,
me ha pasado de toparme con esta frase de forma peyorativa, ¿no? En un Claro. momento de mi transición en la cual no tenía capaz la fortaleza de hacer frente a este dicho o a este cuestionamiento, ¿no? Eh, y que me dañó, obviamente, en su momento, me generó un malestar, ¿no? Porque bueno, no es. Yo lo planteo hoy en día desde un lugar en donde yo arranqué la transición fines del 2019, estamos en el 2024, o sea, pasaron unos años, ¿no? Y con mucho acompañamiento social y terapéutico. Entonces, capaz que mi visión hoy en día es más desde esta perspectiva, que entiendo que cuando uno arranca es más complejo, ¿no? Que entonces que duele, ¿no? Para no desvalidar el sufrimiento de una persona trans cuando le dicen eso, ¿no? Claro. Eh, pero sí es cierto que desde mi punto de vista hay una realidad que uno no va a poder negar igual, ¿no? Que es que la biología es femenina. Es sumamente importante eso de no negar la realidad porque ahí te abre el juego a diferentes diagnósticos. Porque si no, uno se podría parar en el diagnóstico simplista de decir, no, todos los transgéneros están pasando por una psicosis. Y no, hay transgéneros histéricos, neuróticos, OBSE, y también hay psicosis. Pero no es solo eso, no es solo ese diagnóstico, sino sería como encasillarlo en eso y chau. Y me parece que no va por ahí, ¿no? El tema. No, me parece que también hay que ver esto del yo, ¿no? Cómo se ve el yo, ¿no? Si está fragmentado o no, e independientemente si es una persona transgénero o no, ¿no? Es Claro, capaz que en una identidad transgénero eh, uno puede llevarlo más simple, o sea, puede llevarlo más fácilmente al lugar de patologizarlo y decir, claro. bueno, eh, presenta una psicosis pero por eso también la relevancia de, bueno, la aceptación propia. Ni siquiera para con el resto, ¿eh? O sea, ni siquiera para el comentario del otro de, te lo acepto porque para no seguir discutiendo Claro. y que se termine acá la conversación, sino de, para uno mismo también, el aceptar esas cuestiones te hace, te hace sentir mejor también, ¿no? Bueno, ok, sí, mi identidad de género es masculina, pero mi fisiología no es coincidente. Yo la puedo modificar y la puedo adaptar para sentirme mejor yo, ¿sí? Pero hay cuestiones que van a seguir esta línea, digamos, ¿sí? Y, Bueno, y, por eso ponía el ejemplo de los médicos. y hay un Claro. punto. Ah, dale, dale. No, Juan, dale, dale vos. No, justo estabas nombrando eso de las operaciones. Hay un punto donde vos digas, che, hasta acá está bien, acá es patológico. Hay una edad donde vos digas, esperen un poco, repensalo. Terapias que vos digas, es mejor psicoanálisis, es mejor Lacan, es mejor Roger, es mejor la psicología positiva, no sé. Son como tres preguntas en una, pero bueno. Yo creo que eh, no sería el tipo pensar, el replantearlo, o sea, o replanteátelo, no sería como por ese lado, sino más por el lado de tómate tu tiempo. Nadie te apura. A ver, volvemos a lo que estaba hablando un poco antes, Ernesto, del desarrollo cerebral, ¿no? De que hay una edad en donde todavía hasta, no sé si me equivoco, más o menos 25 años, se sigue como desarrollando un montón de cuestiones, un poco más también, ¿no? Sí, Eh, 25, sí, seguro. en Le la falta adolescencia. mielina y que le dé el aire, sería en el barrio, diría. Le falta que le dé el aire, ¿no? Claro. Y a mí me parece que cuando todavía hay ciertos momentos en donde capaz sí se empiezan a presentar, ¿no? Estas cuestiones de, bueno, usar otra ropa, ¿sí? Cuestiones que no afecten al desarrollo fisiológico, me parece bien que se vayan explorando, ¿sí? Una exploración, como cualquier niño, ¿no? La exploración sexual del propio cuerpo, de la identidad, ¿sí? Pero hay veces que eh, se plantea un cambio de DNI o una hormonización o una inhibición hormonal a una temprana edad donde todavía hay un montón de cuestiones que no han madurado, ¿sí? No solo a nivel órganos sexuales, ¿sí? Sino a nivel corteza, Mental. de identidad, ¿sí? De maduración, de poder decidir algo realmente, yo siento Exacto. esto. Esa Yo es la quiero. palabra. Entonces, no es una cuestión de cuestionar el sentir de la otra persona,
pero sí acompañarlos de una forma más saludable, ¿no? Hoy en día hay mucha visibilización, lo cual es muy favorable, pero también en un punto puede generar un riesgo, ¿no? También, ¿no? Esto de a cualquier edad. Y sabemos que no cualquier cosa se puede hacer a cualquier edad, ¿no? Entonces, me parece que plantear una armonización en un adolescente que recién está teniendo por ejemplo, pensemos en un adolescente transgénero masculino, ¿no? Sí. O sea, como yo, digamos, eh, que todavía no tuvo su primera menstruación, o que recién tuvo su primera menstruación. Plantear una hormonización en ese punto, a mí me parece a nivel orgánico un poco fuerte, ¿no? Después, pensemos en que se saltearía toda la parte de exploración. Yo, particularmente, mi transición la empecé primero con mi círculo más interno, ¿sí? Después lo expresé a nivel social. Primero fue probar cómo me sentía yo con que me llamen en masculino. Dos amigos. Dos amigos exclusivamente eran los únicos que yo les había planteado esta situación y les había pedido eso para ver cómo yo me sentía con ese llamado, digamos, ¿no? Claro. Y también el poder tomarme ese tiempo y todo habla de, ¿no? Cuando uno toma una decisión a largo plazo que conlleva un montón de cambios, lo tiene que hacer desde un lugar más racional, más responsable, más comprendiendo también todas las otras cuestiones que acarrea, ¿no? Porque no es algo sencillo transicionar, y también hay cosas que después no las puedes revertir del todo. Entonces, en un momento en donde en la adolescencia, que se están descubriendo su identidad, ¿no? Está dando un proceso de construcción del yo, ¿sí? Como más fuertemente, generar una transición tan determinante y capaz que no es lo más favorable. Sí acompañar, no niego que esa persona pueda expresarlo, que esa persona ya tenga ese sentimiento, que empiece a hacer la transición, pero desde un lugar en donde no sea invasivo, ¿sí? A nivel orgánico. Hay momentos que van cambiando en la propia medicina y tienen que ver con esto, porque nosotros tenemos algunos cuadros clínicos que se conocen como desórdenes del desarrollo, ¿sí? A nivel sexual, ¿sí? Desórdenes sexuales del desarrollo, etcétera. Es decir, nace un bebé con cromosomas XX que corresponden al femenino, pero por alguna razón, y a veces hay distintas causas, los órganos sexuales no están correctamente formados. Puede ser que haya falta de útero, puede ser que no haya un desarrollo completo de la vagina, etcétera. Y al revés también. Hay niños que nacen con cromosomas XY y por alguna razón, ¿sí? Nacen y no tienen formado la bolsa escrotal, no descendieron los testículos, no tienen formado un pene. Entonces hay ambigüedad. Esto, en el pasado, se solucionaba asignándole un sexo. De ahí viene también la idea esta del asignado del sexo al nacer. Bueno, a veces era evidente si lo poníamos como masculino o femenino, independientemente después del desarrollo de su psiquis, pero el momento de hacer el documento al nene, le vamos a poner masculino o femenino, dependiendo de los órganos genitales como estaban formados. Ahora, cuando estaban estos problemas de ambigüedades, se solucionaba de alguna manera. Quirúrgicamente se generaba algo y se corregía. Hoy por hoy eso no se hace más. Porque la idea es que hay un equipo completo, ¿sí? Desde pediatras, neonatólogos, pediatras, equipo de salud mental. Es decir, hay todo un equipo que va acompañando el desarrollo de estos individuos desde que nacen hasta que tienen cierta edad y que se les permite, digamos, todo esto que estaba explicando Ariel, digamos, un acompañamiento hasta que, bueno, que la persona decida cómo se experimenta, cómo quiere vivir su sexualidad, cómo quiere vivir su identidad. Estas modificaciones se van actualizando, digamos, con distintos cambios que se van dando a nivel social, etc. Hay otro punto que yo quiero tocar y que yo sé que probablemente va a caer dentro, digamos, de lo polémico, pero
hay un punto dentro de lo que pasa con un ejemplo como, por ejemplo, el de Ariel. Nosotros sabemos qué pasa con órganos reproductores femeninos que están expuestos de manera crónica a una terapia de testosterona, a terapia hormonal de testosterona, en el largo plazo. ¿Qué pasa con esos órganos 50, 60 años de testosterona? Porque por eso es importante. Yo no estoy diciendo que va a pasar algo malo. Yo no sé si pasa algo. Pero por eso es importante que Ariel diga, y yo biológicamente tengo un útero, tengo ovarios. ¿Y por qué es importante saber eso? ¿Por qué? Bueno, porque hace a la prevención de salud y al esquema que nosotros podemos... ¿De qué manera le brindamos el mayor grado de salud posible como sistema de salud a una persona como él? Esta es mi situación. Entonces, desde lo biológico, desde lo médico, hay que todo el tiempo acompañar y hay que prestar atención a que nosotros estamos modificando cosas y la persona tiene el derecho, digamos, a modificarlo, pero hay un impacto. Y por lo tanto, para después poder mantenerlo acompañado y poder acompañar y prevenir, porque en salud lo ideal es prevenir, es importante saber este tipo de cosas, no negarlas, porque entrar en este nuevo oscurantismo del cual se entra desde la parte social, donde está este paternalismo que nos pasa con la cuestión racial, que nos pasa con la cuestión económica, que nos pasa con la cuestión de género, este paternalismo desde las estructuras, ¿sí?, políticas y estatales, donde cuidamos a todos no diciendo nada que los pueda incomodar, ¿sí? Desde la reivindicación civil y social es una cosa, porque ahí se generan leyes y se generan derechos, y que está muy bien. Desde lo biológico es mucho más delicado. Hay que hacer la desambiguación, no sé si no me estoy acordando la palabra, ¿sí? Cuando uno hay que desacoplar las dos ideas en esto, de la identidad del individuo, entre lo que son los derechos civiles, políticos, sociales, y lo que es una cuestión médica y biológica, porque si no, no vamos a poder darle el mayor bienestar posible a una persona. Ahí es donde me voy a meter de nuevo en una frase polémica. A mí me parece que a veces el rol de los gobiernos del Estado es peligroso, porque en la cuestión de buscar el proselitismo, de incluir a todo el mundo y de que salimos con estas campañas de inclusión, ojo con negar algunas cosas. Y cierro con esto. Empezamos este mini bloque de nuestra charla hablando de esta idea de si hay, desde una concepción, digamos, más psi, se podría caer en la idea de que todas las personas transgénero tienen una psicosis. Ojo con negar que hay personas transgénero que sí tienen una psicosis. Entonces, ¿qué hacemos con ese grupo? Por una cuestión paternalista y de políticamente correcto, estamos obviando y estamos llevando a gente a que a veces termina el suicidio, a veces termina la marginación, donde es mucho peor lo que pasa por no tener una intervención, entre comillas, adulta de las situaciones. Que a mí me parece que el enfoque que le da Ariel es el adecuado, yo coincido con él en cuanto a la manera de abordarlo. Pero ojo con esto de somos todos buenos, vos hacés lo que quieras, porque eso después se termina institucionalizando en leyes, en formas de operar, digamos, en cuanto a la cabeza de la sociedad, y eso repercute en la salud del individuo. Siempre lo colectivo afecta al individuo. No hay manera que no. Y ahí nos perdemos los casos individuales donde una vida es valiosa en sí misma. Una vida valiosa en sí misma. Entonces, perder una vida porque está metida dentro de un grupo donde de esto ya no se habla, discusión saldada, listo, de esto no se habla más. Como puede pasar con el aborto, como puede pasar como todo caso. De esto no se habla más, punto, listo, batalla ganada. Ojo, porque en el medio hay gente que sufre. Por eso yo creo que el cuestionamiento, ¿no? Dentro del ámbito terapéutico, ¿no? Cuando se trabaja con personas transgénero, el cuestionamiento de una forma terapéutica no está mal, no está errado con esto de no dejar de lado otras cuestiones, ¿no? Si uno ya como profesional puede pesquisar determinados rasgos psicóticos y que esto puede haber llegado a esta conclusión de, bueno, mi identidad es transgénero, y bueno, poder llevar al individuo a que se cuestione y buscar un intento de bienestar, porque hablemos del bienestar de la persona, ¿no? Obviamente que no es lo mismo una persona transgénero que expresa su identidad de género libremente, ¿no? Desde una estructura sana, digamos, que alguien que sí tiene una estructura más psicótica, que se presenta dentro de ese cuadro la identidad, ¿sí?
Entonces, Exacto. es polémico el tema. Muy Sobre polémico. todo estando dentro de la comunidad es muy polémico el tema. Pero bueno, desde mi punto de vista sí, hay cosas que no se puede generalizar todos los casos. Ni para un lado ni para el otro. ¿No? La individualidad también reside en esta cuestión, ¿no? Claro. Eh, Por eso la idea de, bueno, ahora tenemos una ley que, entonces ahora todo se hace así. Ojo, muchachos, ojo con la cuestión de el Estado o el gobierno solucionándonos todos los problemas, porque yo prefiero que seamos más cautelosos con eso y que vayamos al individuo como un ser humano que necesita de atención y que necesita de una comunidad que lo contenga y que lo asista. Eso te permite ver el caso individual. No una ley, listo, a partir de ahora fábrica de chorizo. Todo el que dice la palabra transgénero, este es el protocolo, ¿no? Lo mismo con todo, ¿eh? Con la persona digamos, que presenta un aborto, una enfermedad crónica, con lo que sea. No, ojo, porque ahí el perder la individualidad es muy difícil, es jodido como sociedad, ¿eh? sí. Además, ¿ibas a decir algo, Ariel? Sí. No, que me quedé pensando con lo que comentabas antes, que justo ayer vi una noticia de que la ONU aprobó la resolución para proteger los derechos de las personas intersex. Ayer. Esta cuestión que vos hablabas, tipo, es un punto también eso, ¿no? Porque caemos en lo mismo, si decide un otro, después esa persona termina sufriendo más a largo plazo, ¿no? Cuando se termina de desarrollar, ¿no? Ahí nos vamos más a lo biológico, ¿no? De un montón de cuestiones biológicas que Exactamente. hay que entran a querer, bueno, cual Dios, yo decido si una cosa o la otra, y después terminan obstaculizando mucho más ese proceso de individuación particular de la persona, ¿no? Entonces, me parece que Sí, totalmente de Hay acuerdo. una película muy buena que muestra, seguramente la vieron, si no la vieron se la recomiendo, el caso de la primer mujer transgénero, la dama danesa. Es una película densa en cuanto porque es un caso real y muestran toda esa transición. Es bastante complicada de digerir cuando uno no tiene las herramientas. Yo la vi cuando ni estaba estudiando esto y todo. Y digo, "Uf, qué, cuánto que sufre esa persona. Por ahí podés llegar a entender, no es que solamente, no es que se disfraza, se pinta y chau, y es porque tiene ganas de joder un rato. No está echando las bolas. Digo, está pasando por un momento muy complicado, muy complicado. Entonces, bueno, esa película es como ahí, a mí me quedó en la retina. Eh, y después esto de individualizar los casos, claro, creo que es fundamental. Creo que es fundamental. Todo eso empieza a surgir en lo que es después de la Segunda Guerra Mundial, en la década del 50, con autores como Dilthey, Merleau-Ponty. Entonces te empiezan a hablar del mundo vivido. ¿Y qué es el mundo vivido? Es la subjetividad de cada uno. Es lo que uno trae. Y por ahí a alguna persona no puede completamente transicionar porque tiene algún problema de salud, y bueno, a esa persona por ahí no le tocará desde ese lado y le tocará desde otro lugar transicionar, supongo, porque por ahí no es para todos, ni todas las operaciones, ni supongo que hay grados de transgénero. No sé si uno no creo que se vayan a criticar, vos sos más o menos transgénero, o si hay algo de eso. no, A pero ver. hay como una distinción entre transgéneros binarios y transgéneros más no binarios, digamos, Mira. ¿no? Por ejemplo, yo si me tengo que clasificar, cosa que no es algo a lo que acuerde, ¿no? Esto de la clasificación, pero bueno, sería un hombre transgénero binario, ¿no? Porque en realidad yo enfoco mi transición a encajar en los parámetros sociales de la masculinidad, ¿sí? Alcanzados, no alcanzados, algunos, otros, etcétera. Vos me ves en la calle y si yo no te digo que soy transgénero, Sí, no, no hay dudas. no podés, No hay podés discernir, dudas. digamos, ¿sí? Después es verdad, sí es cierto que en cuestión hormonal y fisiológica, la transición en cuanto a los resultados visuales son mucho más sencillas en los hombres que en las mujeres transgénero, ¿no? Por una cuestión fisiológica, ¿no? De que los huesos no se modifican con las hormonas, ¿sí? Por ejemplo, se te pueden engrosar los cartílagos, pero si la nuez, por ejemplo, que a mí me salió con la testa un poco,
Si yo me dejo el tratamiento hormonal, me va a quedar la nuez. No es que se va a achicar nuevamente, ¿sí? Entonces, sí se clasifican en esa cuestión de los no binarios serían los que son más andrógenos, los que capaz eligen no hormonizarse para no asimilarse a un hombre cisgénero, ¿sí? Que están más andrógenos, si bien utilizan pronombres binarios, son más andrógenos. Eh, y después, bueno, los que elegimos transicionar desde un lugar más binario, capaz. ¿Te arrepentís de alguna operación o de alguna parte del proceso? No, la verdad que no. La operación para mí me dio mucho miedo. Eso creo que también yo soy muy miedoso a las operaciones, a la anestesia. Tengo un umbral del dolor muy bajo, que eso también se me ha modificado con la testosterona. Es decir, ahora tengo una mayor tolerancia al Te la dolor. aguantás más, ahora te la aguantás más, así, ¿no? Ah, Sí, sí. un poco más. No sé si tanto, pero bueno, un poco más sí. Y así todo, con todos estos temores que yo siempre presenté ante estas determinadas cuestiones, de una operación, de una intervención o lo que fuera, así todo decidí serlo, ¿no? Y eso mostró también un poco mi determinación hacia esa decisión, ¿no? No me arrepiento, pero sí la verdad es que con todos los temores que yo tenía propios, fueron días difíciles en los post-operatorios. No fueron días sencillos y la verdad es que el apoyo de la gente es un punto importante, ¿no? El verte por primera vez también, ¿no? O sea, vos salís de la operación, salís con una faja que te dicen no te la soltés. Te la querés arrancar porque te está apretando Claro. los pulmones, pero no te la podés soltar y hasta que no te hacen la revisión, te sacan los puntos y todo, vos no te podés ver. O sea, me tenía que bañar con un paño, no veía. Me veía, obviamente que notás que estás más plano, pero yo no pude ver el resultado por unos días. Y el verse, ¿no? Que el espejo refleje realmente la fisiología que vos querés tener es increíble. Entonces, la verdad es que yo creo que particularmente no me arrepiento de nada. Sí, sí empecé por la cuestión legal primero, por el DNI, ¿no? Por el reconocimiento social, ¿no? De tener un DNI con mi eh, género percibido, con mi nombre percibido y toda esa cuestión. Eh, pero, pero no, me parece que también la operación de resignación de sexo yo no la opté y tampoco la optaría, ¿sí? Eh, es una operación que tiene otro grado de complejidad, ¿sí? A nivel orgánico. Sí. Que, a ver, respeto totalmente las personas que deciden realizarlas, entiendo el motivo capaz de por qué esa elección, ¿sí? Es algo muy subjetivo, volvemos a la particularidad. Yo en lo propio no siento esa necesidad, ¿no? De realizarme esa operación siquiera. Sé que si la sintiera la necesidad sería un proceso difícil de atravesar, porque es una operación que conlleva otros riesgos, que los resultados en hombres transgénero no son tan favorables, ¿no? Todavía la medicina todo no ha logrado a la estética de cómo queda, la funcionalidad, La- ¿no? todo, Eh, sí. Sí, sí, sí. Es todavía un. eh, Se va, seguramente, ¿eh? Seguramente, pero falta, pero seguramente eso se va a lograr superar, pero no, todavía no estamos en momentos como para decir esto es 100% exitoso, sí. ¿A vos te alcanzó a vos te alcanzó digamos, con lo que te hiciste con la mastectomía? Con eso, digamos, ¿qué pasa cuando no alcanza? ¿Desde dónde lo acompañamos? Como psicólogos, ¿no? y Como vos como psicólogo, yo como futuro psicólogo. yo creo que depende de esta variable. O sea, no alcanza, pero querés llegar a la operación, o no alcanza, pero no querés realizarte la No, operación. sí, es que claro, hay varios, pero cuando no alcanza nunca, cuando se operan y no alcanza y no alcanza y no alcanza. Y bueno, pero ahí podríamos explorar otro tipo de cuestión, me parece, ¿no? Más al lado de dismorfia, algo más como de otros lugares, ¿no? Como de la no percepción, porque en realidad llega un momento que ya los caracteres, o sea, volvemos,
a esto, ¿no? Ya llega un momento que tantas operaciones, tantas modificaciones, vos llegás a alcanzar un parámetro de alguien cisgénero, ¿no? Capaz, yo te estoy hablando de la transición masculina, ¿no? La transición femenina conlleva otras cuestiones, ¿no? Pero me parece que cuando no alcanza, lo que habría que trabajar un poco es la aceptación, como cualquier persona que no es transgénero, ¿no? O sea, yo creo que todos presentan un grado de incomodidad con su nariz, con su mandíbula, con sus brazos, con su panza, con sus piernas, ¿no? No trabajarlo desde el lado único de que es transgénero, ¿no? La peor es la altura, porque no la podemos modificar. No, sí se puede. En Claro. Chile están haciendo la operación de la tibia. Ah, Y bueno, ¿sí? y Ricardo Ford se había puesto talón. No, vos te acordás, no sé si ustedes vieron South Park. Ya algo vi. South Park también. Hay un capítulo en que se modifica la altura. Les recomiendo a los que miran South Park recordar ese capítulo. En Chile están poniendo una operación donde. Ahora van todos para Chile, para allá. Que le ponen como una especie de separador en la ¿Hacen un tibia taco? con un control que le va separando parte De a poco. de a poco parte de la Claro. tibia, entonces va ganando la persona. Pasa que tienen que Mirá. ver el tema el tema coronario y todas esas cosas. No, No, en cualquier momento, todo es un quilombo. En cualquier momento, si quisiéramos, seríamos todos Brad Pitt, si quisiéramos. Es que me parece que pasa también un poco por ahí, no solamente pensarlo desde el hecho de que es una persona transgénero, ¿no? Sino que buscar el bienestar en la percepción, ¿no? De que la persona pueda aceptar, ¿no? Esas cuestiones. Exacto, ese es el tema. Ese es el tema. Hay, hay una idea que se pierde, digamos, que se deja de que es tan importante conservar el discernimiento. O sea, tiene que haber discernimiento. Nosotros no podemos, como sociedad y como individuos adultos, dejar de lado esta idea de, bueno, tiene que haber estos. Grábense la palabra, discernimiento. Discernimiento. O sea, si no hay discernimiento, es muy difícil. Claro, Es claro. muy difícil, todo es muy difícil. Porque Es no todo se lo puede. mismo, es todo lo mismo. Claro, claro. Y se toman las decisiones en el momento que no se tienen que tomar, o se toma la decisión incorrecta en el momento. Entonces, Hay otra Que me pregunta, Ernest. ah, Perdón, decí, Ariel, sí. No, que me parece que también una cosa es la disforia, ¿no? Y otra cosa es la no aceptación de determinadas cuestiones. A ver, por ejemplo, lo de la altura, ahora que lo dijiste, me acordé que soy un enano y que, bueno, no, la testosterona no me iba a hacer crecer no. en absoluto. Y bueno, no era algo que se pudiera, y bueno, ya está, seré un hombre bajito. También, ¿cuántos hombres bajitos hay? Hay un montón de hombres bajitos. Entonces, es una cuestión de, bueno, aceptar que, no sé, salgo con una mujer, le pido que no se ponga tacos de última, si me siento un poco incómodo con que esté más alto. Es una técnica que no me falla, ¿no? Capaz que recibo alguna crítica Es del que espacio masculino. una vez cuando en mi época de soltero, Cuando ibas a la eh, casona. no, en mi época de soltero ya no iba a la casa. Estaba, digamos, era casi una cita ciega. Bueno, teníamos una persona en común que dijo, no, se van a llevar re bien, qué sé yo, con una chica. Y una de las preguntas que me hace la chica mientras estábamos hablando antes de salir es, ¿cuánto medís? ¿Cuánto medís? No, porque ella me dice su altura, no, para saber si tengo que usar tacos o no. O sea que es un tema, ¿no? Me hiciste acordar. Las chicas preguntan mucho la altura, ¿eh? Eso es Sí, es un también. tema. Sí, preguntan mucho la altura. Pero ahí está el tema de la aceptación también, digamos, más allá de los chistes y todo, la cuestión de la aceptación de, de quién es uno, ¿no? Porque era algo interesante con lo que vos empezaste este segmento, Ariel. Es decir, hay cosas que los demás que no hemos experimentado una transición o algo, también entendemos que nos gustaría cambiar o que siempre hay algo que no nos, que nos, nos genera disconformidad. Y eso también hay que aceptarlo desde el lugar bueno, y siempre va a estar. Siempre va a estar. En todo momento. En todo momento. De acá hasta el último de nuestra vida va a haber siempre algo de disconformidad y está bien, es parte de nuestra esencia. Parte de nuestra esencia. Y en la naturaleza, homosexualidad hay, pero transgénero, Ernest.
Yo creo que es algo más, vuelvo a esta cuestión de discernir, ¿no? Por qué también la identidad de género es algo que se estudia se estudia desde la medicina por todo el tema de los tratamientos, ¿no? Entiendo yo que se estudia más desde ese lugar, ¿no? Pero es algo cultural, ¿no? Es algo inherente a nosotros. Creo que ni siquiera entre ellos se distinguen, entre las especies se distinguen como, no se atribuyen un género o Claro, no. Exactamente. al no estar esa distinción, que sí la tenemos en la cultura por esta cuestión de hay rol de género, sí, hay cosas que antes estaban mucho más marcadas, ¿no? Con qué le correspondía a una mujer y qué le corresponde a un hombre, ¿no? Qué ropa le corresponde a un hombre, qué ropa le corresponde a una mujer. Que en la naturaleza animal no, ¿Vos sabés que creo que hay claro, animales que cambian el sexo? No sé si es el caballito de mar, creo que es uno, o El ese caballito de mar. el me caballito de parece. mar. No sé si no Sí, hay algún reptil o pez. el pez que es famoso El pez porque es el de payaso. Nemo, El el pez pez payaso. payaso, Pez payaso. porque es el de Nemo. Pero ojo, yo estoy 100% de acuerdo con lo que decía Ariel. Yo no me animo a decir, no es que no me animo, yo no lo digo directamente. La idea de hay homosexualidad en la naturaleza, en los animales. Que hay comportamientos que nosotros, desde nuestra visión antropocéntrica, le atribuimos. Bueno, está bien, eso, qué sé yo, será interpretación cultural. Yo no lo diría. Y podemos decir todos los ejemplos que quieran, ¿eh? Podemos rebatir todos los ejemplos que quieran. Desde hay especies de los macacos teniendo relaciones sexuales entre dos del mismo sexo, hasta los pingüinos que cuidan los dos machos del mismo huevo. No significa eso que sea homosexualidad. Nuestros parámetros antropocéntricos son los que definen eso es homosexualidad. Pero para el caso, nuestros parámetros, digamos, culturales definen homosexualidad un montón de cosas que no lo son. Incluso en el chiste, ¿no? Pues, De los dos lados, ¿eh? Porque el homosexual haciendo el chiste y el heterosexual haciendo el chiste, digamos, está todo puesto en un lugar egocéntrico, desde el lugar del yo, como considero las cosas. Bueno, eso cuando lo llevamos como especie a hay homosexualidad en la naturaleza. Bueno, esa es tu visión antropocéntrica, tu interpretación del fenómeno que estás viendo, no necesariamente es eso. ¿Vos sabés que hay una frase como que dice algo así como si el león aprendiese a hablar? Yo de todas formas no la entendería. Claro, porque la visión, la comprensión del mundo que puede llegar a tener un león no es la misma que la mía. O sea que por más que hable español, yo no le voy a entender lo que el tipo está queriendo comunicar. El tipo no, el animal. Pero es interesante ver, porque en general a veces se hacen comparaciones, ¿no? con la naturaleza y ver, se pregunta por la etiología de estos fenómenos, a ver si es algo genético, si es algo social. Entonces, muchas veces en tratar de discernir, a ver por dónde viene la mano, yo había leído que algunos estudios que trataban de hacer comparaciones y cosas así, no, tampoco encontraba mucha vuelta ahí. Tampoco encontraba mucha vuelta en lo que, porque son argumentos que usa la gente que está en contra del transexualismo y de la homosexualidad. ¿Qué sentido evolutivo tiene? Bueno, pero si fuera solamente en sentido evolutivo, no tendría que haber más gente homosexual. Vamos a decirlo Claro, pero porque se nosotros, habrían extinguido, claro, pero no sí, tiene exacto. sentido. Está bien lo que decís. Si fuera puramente genético. Claro, claro. Pero, nosotros no podemos nunca negar que hay una presión tan fuerte en nosotros como es la presión evolutiva, que es la cultura. Claro. La cultura es tan fuerte que digamos, la cultura nos llevó hasta donde estamos. En este momento nosotros estamos haciendo esto que estamos haciendo en este momento, este podcast, y la gente que nos va a escuchar, es gracias a la cultura. Entonces, si la cultura es capaz de modificar a tal punto la realidad, ¿por qué le vamos a quitar mérito? ¿Por qué necesitamos justificar en la naturaleza si esto es natural, esto no es natural, esto es biológico? No, macho, la naturaleza y la biología pueden ir por un lado, y la cultura es tan fuerte y tan potente por sí misma que es capaz de competir o de generar alternativas que son válidas y que, si bien lo contradicen, no son, digamos, no representan un antagonismo tal que sean incompatibles para su existencia. La presión cultural es tan fuerte como la evolutiva. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Claro.
Entonces no Y necesitamos el ejemplo, justificar en la naturaleza nada. No necesitamos justificar nada en la naturaleza. Ni lo que estemos a favor ni lo que estemos en contra. hay otros argumentos que también son polémicos. Hay uno que se me viene a la cabeza y que, bueno, yo por ahí no lo sé contestar, porque la verdad que escuché alguna vez a alguno de estos que se creen próceres, ay, no me acuerdo cómo se llama el apellido, un pibito con barba de acá de Argentina que escribe libros en contra de la homosexualidad y de lo transgénero. No me puedo acordar el apellido, pero bueno. Y Eh, no sé, un bobín. Laje. Laje. Puede ser ese, puede ser. Es medio tontito. Laje, bueno, porque Laje es uno de los más famosos, me parece. Bueno, sí, puede ser ese. Creo que es Agustín Laje, ¿no? Puede ser ese. Y decía algo así como que, ¿por qué la edad o el género es más importante que la edad? En el sentido de que, ¿por qué, por ejemplo, está bien visto que una persona o se tome como que no es una enfermedad, una persona que es transgénero y se considera de otro sexo, y no que una persona se considere, por ejemplo, no sé, que yo tengo 5 años? Yo te dijera, bueno, yo ahora tengo 5 años. No, y bueno, pero yo me identifico con una persona de 5 años. O esto que empezó también, hay ciertas corrientes, el transespecie es. Yo, bueno, me considero un perro. Estamos complicados ahí, me parece. Eso ya, no sé. O sea, en algún momento creo que hay que marcar algún límite, si no, no sé, es un quilombo. Por lo menos yo no la sé Pasó contestar, ¿eh? en la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Se quisieron sumar estas personas trans edad, ¿sí? Dentro de esa categoría, como pidieron como alojamiento, ¿no? En la comunidad, obviamente que la misma comunidad lo desplazó, ¿no? La posibilidad de que se sumen, ¿no? A, a la comunidad. Y va un poco, me parece, con otras cuestiones, ¿no? Esto de no Eso, de justificar todo. eso, yo esto no sé, pero está, digamos, el que se identifica como transedad tiene, digamos, en su concepción la idea de tener relaciones sexuales con menores de edad. Claro, es un Ahí intento de estaba el límite, justificación. ¿no? Podría tenerlo. Es que me parece que va un poco por ese lado, como que en realidad lo que buscaban era justificar su mal comportamiento, Claro. ¿no? Entonces decían, ok, yo en realidad no estoy haciendo abuso, o sea, no soy un violador o un pedófilo, porque en realidad mi percepción, o sea, yo me percibo de la misma edad que ese niño con Claro, el que yo estoy. claro, 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 Entonces, claro. no es pedofilia. Claro. Pero Bueno, Entonces ahí se corrió un riesgo, pero vamos a ¿no? suponer Bastante. claro, que no quiera tener relación y que de verdad se considere un niño, que quiera jugar en la placita y no sé qué. Está difícil. no lo sabemos, pero yo te voy a decir lo que yo creo. De nuevo, la cultura. Eso va a ser validado en tanto socialmente y culturalmente se acepte. No podemos decir que, o nosotros podemos estar los tres totalmente en contra de eso, pero no podemos decir qué va a pasar en el futuro. Nosotros, por eso yo creo algo. Por más que pensemos lo que pensemos hoy por hoy de eso que estamos diciendo, el destino o la aceptación va a depender de la sociedad y de la cultura. Y es algo que no podemos manejar nosotros, ¿eh? Por más que hoy nos escandalicemos. Bueno, sí, cada uno puede tener su opinión de lo que quiera. Va a depender de la sociedad y de la cultura. Pasa que volviendo un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? Esto de individualizar, ¿no? Yo pienso que inclusive con algún test psicológico, ¿no? Una batería de test, nosotros podríamos determinar realmente la edad cognitiva, al menos, de ese individuo. Entonces, si nosotros ponele que validemos las identidades trans edad, porque vemos que en una población, sí, bueno, hay una correlatividad, ¿no? Nosotros evaluamos a esa persona y nos da que cognitivamente posee la cognición de un nene de 9, 10 años, ¿no? Porque tiene un retraso madurativo por alguna cuestión, ¿no? Bueno, listo. Obviamente está sucediendo, lo estamos viendo, es tangible en esta... Ahora, una persona que tiene más rasgos perversos, ¿no? ¿No? Que tiene una orientación a la pedofilia, ¿no? Patológica de la niña hacia el otro, o sea, que genera riesgo social,
¿no? Porque nosotros también al validarlo así, sin el sesgo del caso por caso, esta cuestión, ponemos en riesgo en lo social a los demás, ¿no? Que creo que hay una distinción, ¿no? Entre la persona transgénero y este tipo de pensamiento, ¿no? Totalmente. Porque Totalmente. lo que yo hago en mi individualidad, en mi intimidad, no afecta absolutamente a nadie, ni a vos, ni a Exacto. nadie, Exacto. ¿no? Ahí está el límite que todavía tenemos, ¿no? Y ahí es donde entra otro debate que, bueno, me voy a poner yo un poco picante entrando solo, que es esto de, bueno, uno tiene que decir o no tiene que decir al otro que es trans, ¿no? En una relación, antes de concretar una relación. Y bueno, desde mi perspectiva, sí. Es cuestión de también darle la posibilidad al otro de decidir cómo yo puedo decidir, realizar una transición, elegir mi orientación sexual, con quién me quiero acostar, con quién no, y la otra persona no. No el hecho de que esa persona, porque vos le digas que sos trans, no quiera estar con vos, no quiere decir que te está discriminando. Simplemente que tiene una elección diferida a la tuya o que no, ¿no? O sea, eh, entonces, me parece que también ahí se entra en la diferencia, ¿no? En este otro caso que dicen de la edad, ¿no? Ya ahí, si vos no haces ese sesgo de, bueno, realmente hacerle una evaluación a la persona para ver si, que creo que en realidad inclusive podríamos pensar que una persona que realmente no tiene cognitivamente la edad que sí tiene fisiológicamente, se le presentan mayores dificultades, uno lo puede dar cuenta, ¿no? Y inclusive no es algo que capaz que pedirían, ¿no? Inclusive podríamos llegar hasta pensarlo así. Ya cuando piden la integración a la propia comunidad LGBT para que se respalden y se validen determinados pensamientos, ponemos en riesgo también a los otros, ¿no? A los niños, sobre todo, niños y niñas. Ariel, para ir cerrando ya, ¿vos te vas a dedicar a atender personas transgénero o otra cosa? ¿No lo tenés No me voy definido? a especializar en transgénero, sí, no tendría problema de atender a personas transgénero, ¿no? O sea, indistintamente voy a hacer algo de clínica y, bueno, indistintamente de la persona que llega a consulta, no sería algo puntual en lo que me especializaría realmente, ¿sí? Eh, es muy complejo todo el contexto social y cómo trabajar, ¿no? Muchas veces estas cuestiones, ¿no? Que con el otro, ¿no? Suele tomar otro camino el marco terapéutico cuando trabajan con personas transgénero, el cual yo iría más por estas cuestiones que estamos planteando, ¿no? Entonces, creo que, que no sería algo en donde yo me insertaría. Me voy a dedicar más, tengo una diplomatura en ciencias forenses y criminalística, voy a hacer el ingreso al penitenciario ahora. Cuando me den el título Mirá. voy a postularme para ingresar ahí, al penitenciario. ¿Qué tipo de terapia recomendás? La última pregunta para las personas que estén transicionando. Yo creo que es un poco personal, ¿no? El tipo de terapia, el marco terapéutico, o sea, yo te puedo decir, a mí me sirvió cognitivo-conductual, ¿sí? Ahora, otra persona me puede decir, y yo conozco muchas personas que prefieren el psicoanálisis, que prefieren ir a un terapeuta psicoanalista. Entonces, creo que va por las características personales y creo que como terapeuta uno lo que tiene que poder hacer es ser más holístico, ¿sí? Ser más flexible, si bien uno tiene un marco de referencia teórico por el cual no se especializa más o está más ducho e inmerso, pero no dejar por fuera otra lectura, porque la lectura del psicoanálisis es una lectura importante, ¿no? Para el estudio de casos, fundamentalmente desde mi perspectiva, ¿no? Entonces, esto que se suele considerar que el psicoanálisis queda obsoleto, o que ya es antiguo, y la verdad es que tiene muchas cosas que, que para interpretar, ¿no? Lo que a la persona le está surgiendo son elementales. Muy bien, ¿algo más, Ernest, que quieras agregar o vos, Ariel? No, No, yo nada más que agradecerle a Ariel Por por esta supuesto. charla. Eh, Como se habrán dado cuenta los que hayan escuchado hasta acá, es una persona muy, muy interesante para hablar porque no tiene problemas en responder y eso es muy valioso, porque
las construcciones, digamos, de esto que hablábamos de antes, yo hoy usé una palabra que es la que quiero usar para cerrar. La construcción de una individualidad, perdón, en el apoyo de la comunidad, no del gobierno, no del Estado, no de una cuestión ni siquiera sociedad. Esas son palabras muy grandes. Pero la construcción de una individualidad en una comunidad requiere, ¿sí?, de este tipo de... Esta es mi opinión personal. Depende de este tipo de actitudes, como la de Ariel, de decir, miren, yo soy esto es lo que pienso, esto es lo que creo, y esto es lo que pasa alrededor mío. Y eso nos sirve a todos. Eso nos sirve a todos. Nada, no sé. Más que decir. No tengo nada, no tengo ningún consejo, no tengo ninguna recomendación, porque yo no soy, digamos, no soy del palo de la psicoterapia, o entonces no puedo recomendar nada. Pero sí esto, que nada, agradecerle a Ariel, de nuevo, sinceramente. Es verdad, Ariel, muchas gracias por venir y bueno, cualquier duda, consejo, amenaza, lo que quieran, nos dejan en la caja de comentarios, likes, Les por vamos a supuesto. responder. Les vamos Prometemos que respondemos todo. le vamos a responder y por supuesto, compártanlo. Gracias chicos, nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.